Como ya comentamos, la charla esta mañana está basada en la parashá de Vayera. Vayera significa y apareció. Y apareció, y esto es porque si ustedes ven ahí en el capítulo de 18:1 de Génesis, dice, después le apareció Yuhebabje, Dios, en el encinar de Mamre. O sea, y apareció, es la escena donde se apareció Dios a Abraham para hablar sobre la promesa del nacimiento de Isaac, ¿ok? Entonces por eso titula y apareció, Vayera, ¿ok? El resumen, el resumen de lo que se encuentra del 18, capítulo 18 al 22 es el siguiente. Dios se revela, como ya vimos, a sí mismo a Abraham 3 días después de la circuncisión del primer judío, primer hebreo a la edad de 99 años, ¿ok? Entonces, después de la circuncisión, al día tercero, se aparece Dios a Abraham. Pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida. Es lo que vemos del carácter de Abraham, siempre hospedador, aún con la circuncisión. Y quienes sugieren que a los 3 días, 4 días, es el momento más doloroso después de la circuncisión. Dice que él se levanta rápidamente para preparar una comida para 3 invitados, porque ahorita vamos a ver que se aparecen 3 personajes a Abraham. Entonces, Abraham se levanta rápidamente para preparar comida para 3 invitados que le aparecen en el calor del desierto. Uno de los 3, que son ángeles disfrazados de hombres, anuncian que exactamente en un año, la infértil Sara, ya de edad avanzada, daría a luz un hijo, ¿ok? Daría a luz un hijo. Y bueno, pues ustedes recuerdan esta escena cuando dice, vas a tener un hijo, ¿qué sucede? Sara se ríe, o sea, dice, no es posible. No es posible que vaya a tener un hijo ya con edad avanzada y Sara se ríe. Una risa así como, no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Ok? ¿Qué más nos encontramos en esta porción? Vamos a encontrar también, si leyéramos el verso por verso, es que Abraham suplica a Dios para salvar la perversa ciudad de Sodoma. Intercede por la ciudad de Sodoma. 2 de los 3 ángeles disfrazados arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, Lot, les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los 2 huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar. Vinieron a destruir, ¿sabes qué? Venimos a un mensaje, venimos a destruir Sodoma. Ya la maldad ha subido a unos límites también y venimos a destruir el lugar. Ya para salvarte a ti, Lot, y a su familia, a tu familia, vamos a salvarlos. La esposa de Lot, ustedes recuerdan, hasta en los libros de mi libro de historias bíblicas, el amarillo, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando se le instruye, no voltees. Se está destruyendo todo atrás y los van jalando los ángeles, nada más no volteen. Pero pues, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Ay, sí. La mujer de Lot voltea a ver cómo es que está sucediendo y se convierte en una estatua de sal. ¿Ok? Entonces dice la esposa de Lot se convierte en estatua de sal cuando transgrede el mandato de no mirar hacia atrás a la ciudad en fuego mientras escapan. ¿Se imaginan? Entonces, hay muchos estudios al respecto. ¿Qué pudo haber pasado? Todo porque cómo quedó Sodoma y Gomorra, todo parece indicar que hubo como si hubiera caído una bomba allá termonuclear. O sea, realmente así quedaron los vestigios, ¿verdad? Así que, ¿qué pasó aquí? O sea, es increíble, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más nos encontramos? Un episodio lamentable es que mientras se refugian en una caverna, las 2 hijas de Lot, la mujer pues se convierte en esa, nada más queda Lot y sus 2 hijas, creyendo que ellas y su padre eran los únicos vivos en todo el mundo. ¿Se imaginan cómo estuvo el, el impacto de lo que estaba sucediendo atrás? Que creyeron que eran los únicos vivos en el mundo. ¿Qué es lo que hacen? Embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Ok, increíble. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos también
en el episodio del capítulo, prácticamente en el capítulo 20, ok, donde vemos que Abraham se muda a Agar, donde el rey de los filisteos, Abimelech, toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham. ¿Se acuerdan que ya había pasado un episodio así donde Abraham presentó a Sara como su esposa en Egipto? Bueno, nuevamente aquí, Abraham presenta a Sara como su hermana, y dice que en un sueño Dios advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva la mujer a su marido. Abraham explica que temía ser asesinado por lo hermosa de Sara. O sea, ¿se imaginan Sara también con su edad? Era muy bonita. Entonces, y lo mismo, era el mismo temor que tenía cuando fue a Egipto, el mismo temor que tenía aquí, por ser asesinado por lo hermoso que era Sara, la presentaba como hermana, pero Dios le habla un sueño a Abimelech y dice, no la toques, no la toques. Ella es esposa de Abraham. Así es que devuelve la mujer a su marido, ¿ok? Y bueno, Dios recuerda su promesa a Sara y le da junto con Abraham un hijo que es llamado Isaac. Isaac significa se reirá. Y bueno, pues tiene que ver con el episodio que cuando les dice el ángel que van a tener un hijo, pues se ríen. Sara dice, ay, no va a ser. Entonces Isaac es circuncidado a los 8 días. Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento de Isaac. Agar e Ismael, también otro episodio. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto. Dios oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Abimelech hace un pacto con Abraham en Berseba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Y nos encontramos pues un episodio increíble que es donde Dios prueba la devoción, la fe de Abraham, mandándole a sacrificar a su hijo Isaac, el que tuvo en la edad avanzada, ahora le dice Dios, ¿sabes qué? Ahora quiero que ese hijo que vino en tu vejez, del cual te reíste que era imposible porque eran viejos, ahora necesito que lo sacrifiques. No. Entonces, Dios prueba la devoción de Abraham mandándole sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría, el monte del templo en Jerusalén. Isaac es atado y colocado en el altar y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Una voz del cielo lo llama a detenerse. Un carnero atrapado en los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Isaac. Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija a su sobrino Betuel. Y bueno, el desafío más grande de Abraham llegó 37 años después del nacimiento de su hijo Isaac, donde Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. 37 años tenía más o menos Isaac, ya, no era chiquito. Pero, ¿se imaginan? Lo tuvieron en su vejez, 37 años conviviendo con él, con su hija, no, aquí conviviendo así. Y llega un momento en que Dios le dice, Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo. Y llévalo a tal monte y vayan, ya nos vemos. No, increíble. Entonces, esto es lo que nos encontramos prácticamente en el texto del capítulo 18, 19, 20 y 21. ¿Ok? Vamos a empezar un poquito, como dicen por allí, vamos a dejar un tema, de acuerdo al orden, un tema que voy a dejar hasta el último, que tiene que ver con, pues un tema que causa del cual hay mucha efervescencia, aún en estos tiempos, mucha efervescencia en muchos temas, muchos debates, y tiene que ver con quiénes eran los 3 personajes que se aparecen a Abraham. El texto evidentemente dice que uno de los 3 personajes que se aparecen es Dios mismo. Dios mismo se aparece. La pregunta ¿es posible esto? Porque dice el texto en el 18:1, después
le apareció el Señor Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Era de día, no estaba soñando, no era una visión. Hay quienes sugieren que era una visión, no, no fue una visión, era parte del día, el sol estaba abrasador, y dice, y alzó sus ojos, o sea, viendo así, dice, alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pero uno de estos personajes dice, es Dios, Yahweh. La pregunta de lo cual hay mucha efervescencia es, permítame tantito, mucha efervescencia, ¿es posible que esto suceda, que Dios se aparezca? Y bueno, pues por eso vamos a dejar este tema al último, ¿ok? Este, como ya hemos visto en algunas ocasiones, la manera de estudiar estas porciones o estas parashot es, um, es un estudio de la parasha basada en reflexiones y enseñanzas de vida, ¿ok? Mayormente es el estudio que estamos llevando, que ya tenemos del año pasado, es una parasha, el estudio de la parasha basada en reflexiones y enseñanzas de vida. No me estoy yendo verso por verso, verso por verso, verso por verso, no, son simplemente reflexiones y enseñanzas de vida que encontramos en cada una de las porciones, aunque a veces por la naturaleza de la información que encontramos en la porción, pues sí desarrollamos pues un tema, ¿ok? Como es en este caso, que vamos a hablar un poquito acerca de si es posible que se haya aparecido Dios. Y bueno, un tema que ya hemos, del cual ya tenemos un audio, se titula la ley de la agencia, la ley de la agencia, ¿ok? Así es que, pero lo vamos a dejar al último, así es que vamos a empezar con algunas reflexiones, algunas enseñanzas de vida que encontramos en esta porción del 18 al 22 del libro de Génesis de la parashá de Vayera, y apareció. ¿Ok? La primera de ellas, pues la he titulado, y saben a qué me refiero, para Dios no hay imposibles, para Dios no hay imposibles, definitivamente. Dice el texto, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Se rió Sara, dice en el versículo 18, ahí en el versículo, en el versículo, vamos a leer desde el 11, fíjense lo que dice. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Ok? Es una manera, un término hebraico para decir, ya cuando dice le cesó la costumbre a las mujeres, ya no tenía su periodo, ya no ovulaba, ya era anciana. Y dice, versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor yo tan viejo. Dice, ya los dos estamos ancianos. ¿Ok? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? Y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, no me reí, o sea, me puse nerviosa. No, no, sí te reíste. Pero en un año, aquí nos vemos. ¿Qué les parece? Entonces, para Dios no hay imposibles. Cuando el ángel vino a anunciar el nacimiento de su hijo, del hijo de Abraham y Sara, no podían recibir tan maravilloso mensaje. Su reacción fue común a muchos hombres con una mente limitada y cerrada. Esa es nuestra mente limitada, cerrada en las cosas de Dios.
estamos tan acostumbrados al mundo físico, al mundo real, ok, bueno, que es lo correcto, ¿verdad? Nos adaptamos al mundo físico, al mundo real, lo que vemos, lo que sentimos, y obviamente cuando vienen mensajes de este tipo, cuestiones espirituales, lo primero es, nah, no, no es posible, no, no es cierto. ¿Me explico? Pues que así estamos, o sea, el mundo nos encasilla, nos cuadra, ya nos da un patrón de pensamiento, ¿ok? Y ya no podemos pensar cómo se podrá resolver un asunto, ¿no? Simplemente no tengo trabajo, ya no, ya, no voy a tener para comer. Estamos así cuadrados, me explico, porque así todo el mundo que nos rodea nos hace movernos así, pero voy a repetirlo, cuando viene un mensaje espiritual, un mensaje profético como este tipo, pues nuestra mente no da para más, porque estamos topados, me explico, estamos en una caja de cartón pensando dentro de la caja. Dicen por ahí un término en inglés, pensando, cuando hay que buscar soluciones, dice, tienes que pensar fuera de la caja, tienes que salirte, saca la cabeza y ve que hay otras opciones. Entonces, así es lo que sucedió. Ok, voy a repetirlo, su reacción, la reacción de Sara, de Abraham fue común a muchos de los hombres con mente limitada y cerrada, lo tomaron como una broma, que hasta Sara se rió. ¿Por qué te ríes, Sara? No, no, no me reí, me puse nerviosa. No, sí te reíste. Lo tomaron como una broma. El mensaje divino causó una confrontación con lo que habían aprendido en sus vidas, que es lo que estamos diciendo, lo que vemos en nuestras vidas, lo que hemos aprendido, y eso pues le causó risa, que le dijera, va a suceder un milagro. No, no puede ser. ¿Ok? Eh, el nombre de Isaac o Isaac significa él se reirá y está evidentemente relacionado con lo que hicieron nuestros padres, Abraham y Sara, en el momento de recibir el mensaje del nacimiento sobrenatural. La respuesta del ángel, cuando Sara se rió, fue, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? El ángel le dice, ¿hay algo difícil para el Señor? La palabra que fue traducida como demasiado difícil es yipalé, cuya raíz tiene que ver con algo oculto, encubierto. En Deuteronomio 30:11 se usa como algo oculto de la comprensión, algo inalcanzable. ¿Ok? Aquí se trata de algo que va más allá de lo común. El Targum o la literatura judía lo traduce como es que hay algo demasiado maravilloso, distante y oculto de mí para que yo haga mi voluntad. Pregunta a Dios, ¿hay algo tan distante? ¿Creen que hay algo distante para mí? Dice, oculto, maravilloso que yo no pueda hacer. Pues obviamente con nuestras mentes la respuesta es pues, que no sé cómo, ¿verdad? Me explico, pero esa fue la respuesta del ángel cuando viene un mensaje celestial, cuando a veces pensamos que ya no hay salida, cuando pensamos no. O sea, humanamente, o como lo sucede con los médicos, humanamente ya está aquí. Y sucede algo que trasciende, que está fuera de tiempo, espacio, fuera de lo natural. ¿Qué pasó aquí? ¿Me explico? Los doctores dicen, no me lo explico. No sé cómo lo hicieron. Decía, ¿se acuerdan en un video de el rescate de Entebbe? El rescate de Entebbe, ¿se acuerdan cuando secuestraron a un avión israelí, y que lo llevaron a Entebbe allá en África? En África, ¿cómo iban a rescatarlos? Y dicen, no, no hay opción, no hay opción. ¿Cómo lo rescatamos? Pero decía el rabino que estaba hablando ahí, Manahem Sneerson, si de vez en cuando Dios actúa fuera del mundo real. O sea, Dios sale, o sea, Dios tiene dominio sobre el mundo que vemos y del mundo que no vemos, y de vez en cuando Dios se manifiesta y se sale de toda la realidad, de todo lo que vemos, de todo lo que comprendemos y actúa.
Y dice, y Dios puso en la mente de los líderes esa idea. Les sembró una idea. Bueno, ¿y qué tal si hacemos esto? Está fuera de, pero ¿qué tal si lo hacemos? Dice, incluso eso lo hizo Dios. O sea, poner las ideas en las mentes. ¿Me explico? Sí, porque nuestra mente está cuadrada. No, pues no se puede. No, no hay manera. Pero dice, también Dios ahí influye. Dios te siembra una idea en la mente para que te salgas y veas, ok, es increíble, me suena increíble. Entonces Dios dice nuevamente, habrá algo demasiado maravilloso que yo no pueda hacer, habrá algo distante, habrá algo oculto de mí para que yo haga mi voluntad. Esto nos enseña que el ángel desafió las mentes cerradas de Abraham y Sara. Cuando se trata del eterno, de las cosas de Dios, una cosa segura. Cuando se trata de las cosas de Dios, a lo mejor el trabajo y tú, pero cuando invitamos a Dios a nuestras vidas, cuando se trata de Dios, cuando está involucrado Dios, no debemos limitar con nuestras mentes, nuestra percepción de su poder, su conocimiento y sus posibilidades para intervenir de manera más sorprendente y maravillosa. O sea, más o menos como cuando dicen, no sé en dónde, cuando dicen Israel, si vas a Israel, viajas a Israel, tienes que creer en los milagros. O sea, en Israel, un requisito para visitar Israel, dice, tienes que creer en los milagros. Bueno, igual, un requisito, cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos cerca de Dios, un requisito es, tenemos que estar abiertos a que todo puede suceder. De las maneras más extrañas, más raras, cómo se resuelve un asunto, pero se va a dar. ¿Me explico? Es increíble. Abierto totalmente así. Cuando estás cerca de Dios, cuando está Dios involucrado, cuando estás rodeado de las cosas de Dios, estás en esa, como dicen por ahí, en sintonía con Dios, tienes que estar abierto a la posibilidad. Vamos a estar abierto a la posibilidad. Ahora sí que la redundancia de que todo puede suceder. Y de las maneras más extrañas, más raras. Caminos así que dices, no, no puedo creerlo, ¿cómo puedo? Es increíble. ¿Cómo se resuelve? Increíble. Y como decía Steve Jobs, vamos a vernos, nos vamos a encontrar y que uniendo puntos para atrás. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Uniendo puntos hacia atrás. ¿Cómo llegué aquí? Ah, mira esto, conocí a tal persona, esta persona me dijo, esta persona me conectó. No puedo creerlo. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se solucionó esto de la manera más extraña y más rara? Bueno, pues me explico, Dios está actuando en todo tiempo. Dios actúa tras bambalinas, está acomodando todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Es que debemos estar abiertos siempre a esto, a los milagros, a que Dios actúe de una manera milagrosa, misteriosa, acomodando el mundo natural, personas, situaciones, y todo, y de alguna manera influenciando nuestra vida. ¿Ok? Así es que el Eterno puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos, así que tengamos cuidado de no obstaculizarlo con nuestras mentes y no nos riamos con incredulidad cuando se presenta una idea sobrenatural que rompe con nuestro esquema mental. Una idea que rompa con nuestro esquema mental, ¿no? Nada, no puedo creerlo. ¿Quién sabe? Vela. ¿Quién se rió? Sara, que dijeron, vas a tener un bebé, vas a quedar embarazada. Nah, ya ni siquiera estoy ovulando. Es otra cosa muy interesante. Dice, ya no estoy ovulando. ¿Dónde va a quedar fecundado un óvulo? Se rió. Se riendo. No me estoy riendo. Nada más me puse nerviosa porque, no, pues sí te estás riendo, pero de aquí a un año voy a venir. Vamos a visitar otra vez. Increíble, ¿por qué no es increíble? Ya no estoy ovulando. Ya, ¿cómo va a quedar embarazada? ¿Cómo va a quedar embarazada si ni siquiera estoy ovulando? Para Dios no hay imposible. A eso tenemos que estar abiertos.
Cuando caminamos con Dios, estamos abiertos a esas posibilidades. ¿Ok? Muy bien, esta fue nuestra primera lección práctica. Para Dios no hay imposibles. ¿Ok? Hablemos un poquito ahora acerca de la intercesión. La intercesión. ¿Ok? La intercesión. Um, Después de la buena nueva del nacimiento de Isaac, el Señor le revela a Abraham su intención de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Han escuchado en alguna ocasión han escuchado este, eh, la situación que prevalecía en Sodoma y Gomorra? Ok, dice el versículo 18-20. Hay muchas cuestiones arqueológicas, realmente de cómo estaba la situación moral idolátrica en Sodoma y Gomorra. Pero, por ejemplo, el texto nos dice ahí en el versículo 18-20, yo lo leo. Entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice Dios, ya no podemos soportar. Ya llega un momento en que el pecado abunda tanto, dice Dios, tengo que intervenir. Tengo que intervenir. Y dice, y el pecado, dice, contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. ¿Ok? Entonces, Dios decide, después de, de este pecado extremo en Sodoma y Gomorra, destruir estas dos ciudades. Entonces, después de la buena nueva del nacimiento de Isaac, el Señor le revela a Abraham su intención de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido al grave pecado que sus habitantes habían traspasado los límites de la misericordia de Dios. Luego de pedir clemencia hasta por 50 justos, Abraham dice, Señor, ¿pero por qué vas a destruir a todos? ¿Qué tal si hay gente justa allí? ¿A poco? Y por ellos no vas a destruir todo como quiera junto con los justos. Y empieza, bueno, Señor, si encuentras justos ahí, ¿la perdonaría? Sí, sí hay. Entonces empieza ahí donde como que negociar Abraham con Dios en lo que respecta a si encontraba justos en esas ciudades. Dice aquí, luego de pedir clemencia hasta por 50 justos, Abraham va reduciendo el número. Señor, ¿hay 50 justos, los perdonas las ciudades? Sí. ¿Y qué creen? No había 50 justos y si le va bajando, Señor, si encuentras 40, no hay 40 justos. Si hay 30, no hay 30. Señor, si hay 10 los perdono. Y empieza a buscar, no hay 10. No hay 10 justos en las ciudades, no hay. Entonces, ¿qué sucede? Dice, Abraham va reduciendo el número hasta llegar a 10. En ese punto el Señor le dijo, si tan solamente hubiera 10 justos, no condenaré la ciudad. Por amor a esos 10, yo no destruyo. Entonces Abraham se dio cuenta cuán grave y crítica era la situación. Y llegó el momento en que no intercedió más aceptando el veredicto de Dios. O sea, llegó un momento en que no había 10. No había 10 personas justas en la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Abraham? De estar intercediendo, Señor, si hay 50, si hay 40, ya, pues llegó un momento en que, pues ya Abraham, pues ya, dijo, no, pues ya, ni cómo interceder por ellos, ya no, ¿cómo pido por ellos? Si llegó a su límite, no hay. Y entonces Abraham acepta el veredicto de Dios. Aprendemos aquí la importancia de la intercesión, estar pidiendo por las personas, por las familias, Señor, ayúdales. Llega un momento, como sucedió a Abraham, dijo, ya no pidas, no hay.
Ya no hay. Entonces, aprendemos aquí la importancia de la intercesión, de pedir a Dios a favor de otros, pero al mismo tiempo, la importancia de no interceder más allá del punto de la voluntad activa de Dios, porque ir más allá de lo que el Señor ha dispuesto podría convertirse luego en un serio y grave problema para nosotros mismos, para nosotros mismos. Aprendemos de la intercesión. Abraham intercediendo, pidiendo a favor de los demás. Señor, por favor, no nos destruyas. No los destruyes por amor a esos 50. Perdónalos, está bien. Y si no, es que no hay 50, Abraham. Señor, si hay 40 por amor a esos 40, perdona a toda la ciudad. Está bien, lo voy a hacer, Abraham. Y así se fue hasta que no había ni 10. Entonces, aprendemos el principio de la intercesión, de pedir a favor de otros, de otras, de familias, de individuos, de ciudades. ¿Ok? Pero también no interceder más allá de la voluntad de Dios. ¿Me explico? No interceder más allá de la voluntad de Dios, porque podría convertirse en un problema grave. ¿Ok? ¿Qué se escucha? Ok, muy bien. Oh, ya. Oscar, te voy a poner en mute. Entonces, esta es la situación. Esta es la situación, este es el punto. Por eso llamamos aquí la intercesión. Número uno, estar intercediendo por los demás. Intercediendo. Y pues siempre buscar a alguien, pues que no esté, como dice el Jajam Dan, siempre tienes que buscar a la hora de la oración, del consejo, de la intercesión, a alguien que tenga un nivel espiritual más arriba que el tuyo. No le vas a pedir a alguien que está igual que tuyo, con los mismos problemas. Ora por mí, pero están iguales, ¿verdad? O alguien que está peor que tú, dices, oye, ora por mí, pues sí, pues estás peor, mira, estás metido de aquí y de acá. Me explico, siempre hay que buscar el coacheo, el consejo, la intercesión de alguien que tenga un nivel espiritual más alto que nosotros. Es lógico, ¿no? ¿Están de acuerdo? No le vas a pedir a alguien, ora por mí, a una persona que esté igual que tú, están igual el problema. O para alguien que está peor, en condición moral, peor, oye, es alguien que hay, pues no, claro que no, ¿verdad? Siempre hay que pedirle el consejo, el coacheo, la intercesión de alguien que tenga un nivel espiritual más alto que nosotros, ¿ok? Entonces, y número dos, la intercesión, pero número dos, pues no interceder y no pedir, pues más allá, porque podría meternos también a todos, nos metemos o nos vamos en el hoyo, ¿me explico? Exactamente, porque como dicen, lo que quemada nos damos. Este, Abraham, entonces, dijimos, se dio cuenta cuán grave y crítica era la situación y no intercedió más, aceptando el veredicto, pues, de Dios, del Altísimo, de destruir estas ciudades. Aprendemos, como dijimos aquí, la importancia de la intercesión, pero al mismo tiempo, la importancia de no interceder más allá del punto de la voluntad de Dios, porque ir más allá de lo que el Señor ha dispuesto podría convertirse luego, salimos ahí también perjudicados en un serio y grave problema para nosotros mismos. Siempre intercede, siempre ruega por los pecadores, por quienes están pasando por dificultades, siempre gime por los perdidos, pero cuando el Señor nos muestra que la situación es incorregible, como Sodoma y Gomorra, dejemos el asunto en sus manos para que Él ejercite su justicia, que siempre es perfecta y oportuna. O sea, Dios calibra todas las situaciones. Llega un momento en que, Señor, ya, tú trata con él, habla con él. ¿De qué manera? No lo sé, tú lo sabes. Tú eres justo, tú pesas los corazones y calibras las situaciones. Hace mucho tenía una lectura que cuando Dios va a aplicar la disciplina a una persona, dice que calibra, inclusive calibra no dañar a otras personas. Dice, no, es que si, como decía, dice el Midrash, es como si le voy a disciplinar a él, pero la disciplina se la pongo así, va a hacer sufrir a su mamá, a su hermano, a sus hijos. Dice que Dios está calibrando todas las situaciones, circunstancias cuando Dios interviene en una situación con las personas. ¿Me explico? Pero va a llegar un momento en que el Señor pues ya no entiende. Señor,
tú sabes cómo va a aprender a atender a esa persona. Como decía Chuck Swindoll, cuando lo de las Torres Gemelas, decía en un artículo, Chuck Swindoll decía, Dios siempre sabe cómo llamar la atención. Y hablaba de las Torres Gemelas. Decía, algo menos que eso que sucedió no va a dar resultado. Algo menos que eso no da resultado. Y algo más que eso es innecesario. Es que Dios siempre pone exactamente lo que se necesita. Exactamente, bien calibrado. No menos porque no funciona. ¿Pon atención? No menos porque no funciona. Y algo más, pues es excesivo, innecesario. Solamente lo que se necesita. ¿Ok? Muy bien. Este fue lo que respecta a la intercesión. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de este tema acerca de las pruebas que nos vienen a la vida, las dificultades, los retos que se nos presentan. Haremos un poquito de ello. El tema es muy largo, tengo un material preparado para hablar de esto, pero pues vamos a hablar un poquito eh, acerca de las pruebas, dado el evento cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría, una vez allí, ofrécelo, sacrifícalo sobre uno de los montes que yo te diré, dice en Génesis 22:2. Es una prueba muy grande. ¿Ok? El aspecto principal de esta prueba implicaba el desafío que ponía a la fe implícita de Abraham en Dios. Dios le había prometido a Abraham que Isaac sería el que perpetuaría su legado, que a través de Isaac serían benditas todas las familias de la tierra y a través de Isaac tendría una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero pues entonces, ¿cómo está que si mi descendencia va a ser como las estrellas del mar, perdón, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, y ahora me pides que sacrifique a mi hijo? Entonces, ¿cómo se van a cumplir todas esas promesas? ¿Ok? Entonces, como dijimos, Dios le había prometido a Abraham que Isaac sería el que perpetuaría su legado. Ahora Dios le estaba ordenando que sacrificara a Isaac en aparente contradicción con su misma palabra. Pero Abraham llevó a cabo el mandamiento de Dios sin cuestionamientos. Increíble, ¿eh? No, no, es increíble que sin cuestionamientos, pero Dios, pero esto, pero, no hubo peros. Dios le dijo, haz esto, dice en Génesis, ahí en el capítulo 22:2, dice así, leo, desde el 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, ¿no? Lo va a probar. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin chistar, sin decir nada, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, lo preparó, dice, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así, sencillo, obedeciendo. Como ya dijimos, un hijo que les fue dado en vejez, 37 años con ellos, porque ya tiene 37 años aproximadamente Isaac, y de repente, ¿sabes qué, Abraham? Toma ahora a tu hijo y vete al monte que y ahí lo vas a sacrificar. Seguramente pues le pasaron muchas ideas a Abraham por su cabeza, ¿verdad? Pero no cuestionó, solamente obedeció, se levantó, preparó todo y se encaminó. Abraham llevó a cabo el mandamiento de Dios sin cuestionamientos. Dios
nos prueba para que se revelen nuestros poderes ocultos del alma. De hecho, la vida en general es una prueba de este tipo. Toda la vida, todas las circunstancias que pasamos es una prueba. Antes que descendiera a este mundo, el alma, nuestra alma se relaciona con Dios dentro de los límites de la razón. El alma nunca experimentó un amor por Él que trascendiera la razón. Pero una vez que el alma está encajonado en el cuerpo físico, en el mundo material, que por naturaleza se opone a la espiritualidad, debe reunir sus fuerzas más profundas para permanecer fiel a Dios a pesar de los desafíos y las tribulaciones de la vida. ¿A qué me refiero? Antes de venir nuestra alma, pues está pegada a Dios, en total confianza y en el mundo espiritual. Pero una vez que está en este cuerpo físico, con situaciones aquí del mundo físico, pues ahora sí, el alma, nuestra alma tiene que reunir fuerzas para permanecer fiel a Dios a pesar de los desafíos y las tribulaciones de la vida. ¿Me explico? Mientras estamos con Dios, todo bien, contentos, pero llega un momento en que tiene que venir la prueba, ¿ok? Y sacar fuerzas profundas, ¿ok? Para permanecer fiel a Dios. Porque es fácil permanecer en Dios cuando las cosas están bien. Decía un canto por ahí, ¿verdad? Es muy fácil decir Señor cuando las cosas nos van muy bien. Pero cuando viene la prueba, las dificultades, ahí es donde tenemos que sacar fuerzas y mostrar nuestra real fidelidad a Dios. Pues si no, ¿me explico? Así es que con esta nueva fuerza encontrada, el alma llega a entender y apreciar a Dios de una manera mucho más profunda e íntima a la que podía haber tenido antes de descender a este mundo. ¿Por qué Dios sometió a Abraham a esta prueba? Él es omnisciente, todo lo sabe, y ya sabía que Abraham lograría superarla. Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué prueba a las personas? Si Dios sabe todas las cosas, el pasado, presente, futuro, todo lo sabe, ¿por qué Dios tiene que probar a las personas? ¿Ok? ¿Por qué Dios tiene que probar a las personas? ¿Por qué nos tiene que probar? Si ya me conoce, ya sabe que estoy débil en esto, que tengo aquí, que tengo dificultades, que mis rasgos de carácter. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que probar a las personas? ¿Ok? De acuerdo con muchos comentarios, el objetivo de esta prueba y de las pruebas fue ayudar a Abraham a alcanzar un nivel superior de lealtad a Dios. Esto es muy interesante. El objetivo de esta prueba, y que puede ser el objetivo de nuestras pruebas, es ayudarnos a alcanzar un nivel superior de lealtad a Dios. Un nivel superior de lealtad a Dios, de fidelidad a Dios. Todos vamos a ser probados en alguna ocasión. Todos, todos. Ay, tengo que llevarte la paz. No, a todos nos llega el momento de la prueba. Oye, aquí está muy tranquilo. A todos nos llega un momento de probar nuestra fidelidad y lealtad a Dios. Todos, a todos. Un momento en la vida. Pues tenemos que estar preparados. Leyendo, edificando en la piedra, en la roca. Más apego a Dios, más apego a Dios, porque a todos nos va a llegar un momento. A un momento. Una enfermedad, trabajo, pérdida material. Algo va a suceder. Y si no estamos bien edificados, nos va a mover, se va a caer todo, ¿verdad? Entonces, el propósito, uno de los objetivos de esta prueba o de las pruebas en general es que alcancemos un nivel superior de lealtad a Dios. Si bien es cierto que Abraham siempre tuvo ese potencial, no es lo mismo tener ese potencial para hacerlo que hacerlo. ¿Tiene el potencial?
sí lo tiene, pero ahora hacerlo, eso es lo importante, en verdad. A través de esta prueba, Abraham concretizó su potencial y creció enormemente en fidelidad a Dios, en confianza en Dios, en una nueva relación con Dios. Así fueron las cosas. Un momento más vamos a hablar acerca a complementar esto. ¿Ok? Muy bien. Complementamos aquí con esta penúltima sección que le he titulado Akedá. Akedá significa amarrar o atar. ¿Ok? Akedá. En el momento del incidente, Abraham tenía 137 años. Cuando, en el momento en que Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo, ya tenía 137 años. 137 años. Isaac, perdón, ya tenía 37. La tradición judía considera que este evento es uno de los pilares de la relación especial que existe entre Dios y el pueblo de Israel. Es pilar esta situación, este evento. Es pilar. Se considera que fue la mayor prueba que tuvo Abraham, la mayor prueba. O sea, sacrificar un hijo. Es la mayor prueba. El motivo de la queda o de esta atadura o amarradura de Isaac es uno de los más apasionantes de la escritura. Es considerado el máximo ejemplo de fe, ¿o no? Usted también lo considera como el máximo ejemplo de fe. Es el que, dada la circunstancia, el contexto, recuerden, un hijo que ya no podían tener en vejez, lo tuvieron, estuvieron con él, hasta se rieron, que cómo era posible, lo tuvieron y luego después, ya, bueno, lo disfrutaste 37 años, ¿se imaginan? Ahora necesito que vayas y lo sacrifiques. Definitivamente que es considerado el máximo ejemplo de fe, máximo ejemplo de fe. Después de todo, una anciana mujer estéril consigue al fin lograr su sueño de maternidad. El padre que ama a su hijo, al único de su vejez, debe atarlo y llevarlo a un altar porque, porque se lo pide su fidelidad y su amor a Dios. La sabiduría de Israel vieron este relato como la muestra suprema de lealtad también. Como dice el Midrash, la literatura judía, lo que describe el capítulo 22 fue la prueba final y máxima para probar la fidelidad de Abraham. Y dice este Midrash, a 10 pruebas fue sometido nuestro patriarca Abraham, superándolas a todas, lo que nos muestra cuán grande había sido el amor de Abraham, nuestro patriarca, para con Dios. 10 pruebas, pero la, siempre la siguiente era más fuerte que las anteriores. ¿Se imaginan? La primera tuvo otra prueba. Y siempre más fuerte, siempre más fuerte, siempre más fuerte la prueba. La máxima, la más grande, era más grande que todas las demás. Pues sí, se imagina, sacrificar a su hijo. 10 pruebas, superándolas a todas. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. No entraremos en todos los detalles de esta historia, pero sí a su enseñanza primaria. Escuchen muy bien. ¿Cuál es la enseñanza primaria del relato de la quedada, de la atadura o del atar a Abraham? La enseñanza primaria es que habrá momentos en nuestras vidas en que seremos probados en nuestra fe, fidelidad, en nuestra fe y fidelidad. Abraham no fue tentado, pero sí probado. Elohim no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal, pero sí nos prueba de vez en vez, como dicen por ahí. Esto es necesario para nuestro propio bien. Es necesario que el oro sea sometido al fuego para que la escoria escondida salga y sea desechada a fin de que el oro puro se levante y sea retenido. La única manera de separar las impurezas del oro es pasarlo por fuego. Quemado. Y así, todas las impurezas, todo lo que no es oro, va para afuera. Y que quede lo que es nada más.
Es necesario que seamos sometidos a prueba para poder estar en condiciones de mostrarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no, también. ¿Estás en la fe? ¿Eres fiel? ¿Eres leal? Dios ya lo sabe, pero a lo mejor tú no lo sabes. Dios ya lo sabe todas las cosas, pero es para que tú te des cuenta si estás en fidelidad o no. No, no, la verdad, yo siempre había pensado que siempre estaba en mi apego a Dios, orando, pero cuando me vine esa situación, salí despavorida, salí corriendo. La gente dice, me olvidé de Dios, anduve buscando ayuda aquí, en los zodiacos, en aquí, que una limpia, que aquí, que me pasaran el huevo, que ahí me di cuenta que realmente no estaba en Dios. Yo pensaba que estaba en Dios. Y no, mi fidelidad no estaba en Dios. Entonces, Dios ya sabe todas las cosas, pero es para que tú te des cuenta cuál es tu fidelidad, tu grado de fidelidad y lealtad a Dios. Si estamos en fe o no. Es necesario que seamos sometidos a prueba para evaluarnos a nosotros mismos a fin de estar en condiciones de entrar en una nueva dimensión de ministerio, de apoyo, que requerirá un carácter probado y una fe probada. ¿Ok? Mejor necesitamos entrar en otra etapa de nuestra vida, personal, familiar, laboral, una nueva etapa. Pero antes de etapa, pues se necesita pues, la prueba. Ahora estás en condiciones de soportar esa promoción, esa nueva etapa en tu vida. Viene la prueba. Ahí viene la prueba. Ok. Es necesario que seamos sometidos a prueba, no para que Dios nos conozca. De hecho, estamos abiertos y desnudos en su presencia. Y aún no está en la palabra en nuestra boca, como dice el Salmo, cuando el Señor ya la sabe. ¿Se acuerdan que leímos ese pasaje? Dios sabe todas las cosas, aún no está la palabra en nuestra boca, ya la conoce. Dice, mis pensamientos te son conocidos desde lejos. Donde quiera que Él esté, ya sabe lo que estamos pensando, lo que vamos a decir. Ok, ya nos conoce. Pero es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos para que aprendamos a confiar sola y exclusivamente en Dios y en sus promesas. Es necesario que seamos sometidos a prueba para que podamos entrar en una revelación aún más profunda de nuestro Dios, de su carácter, su fidelidad y sus provisiones. Abraham experimentó al Señor de una manera como nunca habría sido posible, excepto que fuera sometido a la prueba. La única vez es la única forma de conocer a Dios, realmente quién es Dios, su fidelidad, amor, misericordia, cuidado como un hijo, es que estemos en una situación sumamente crítica y ahí vamos a descubrir cómo Dios realmente no es el que está al pendiente de nosotros. Y cuando sales de la prueba, sales diferente, con más confianza. ¿Se imaginan? Como lo vamos a ver más adelante, subió uno al monte, en el caso de Abraham, y bajó un hombre totalmente diferente, con mayor confianza, una relación con Dios fuerte. ¿Me explico? Así es. Así es. Somos unos antes de la prueba. Cuando la superamos, salimos unos, una persona diferente, transformada, con mayor lealtad, fidelidad, confianza. Pero pues necesita la prueba. Se necesita la prueba. Se necesita la prueba. Cada uno de estos momentos difíciles y críticos, el Señor, nuestro Dios, bendito sea, tiene un premio, una consolación, tiene una provisión, una revelación que nos lleva a un nivel superior de fe, de revelación, de conocimiento, de ministerio, de bendición. Y cuando salimos aprobados de aquella demanda suprema que se nos ha sido hecha, cuando salimos aprobados como Abraham del reto sobrenatural a que fuimos colocados, entonces bajaremos del monte de la prueba, fortalecidos, renovados, energizados por Dios y capacitados por Dios para enfrentar desafíos mayores, responsabilidades aún mayores en su reino, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Recordemos esta gran lección.
Cuando el Señor tiene algo más grande para ti, cuando el Señor quiere llevarte a un ministerio, a una posición más amplia, cuando el Señor quiere movernos a posiciones de responsabilidades más vastas, cuando el Señor quiere usarnos en áreas donde se requerirá mayor esfuerzo y fidelidad, pues la fe tendrá que ser probada. Nuestra amistad con Dios va a tener que ser probada. Nuestra amistad con Dios, nuestra constancia tiene que ser probada. Nuestra lealtad tiene que ser probada. Nuestro carácter debe ser probado. Todas las áreas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y vuelvo a repetirlo. A todos nos llega el momento de la prueba. A todos nos llega de una u otra manera. Tal vez empezarán fáciles, como Abraham. Una más fácil, una más difícil, una más difícil, una más difícil, una más difícil, una más difícil. ¿Verdad? Así es que en el caso de Abraham dice, ¿cómo fue probada esta amistad, esta lealtad, esta fidelidad? Pues demandando algo que amas mucho. En el caso de Abraham, ¿cómo fue probado? Pues demandando algo de él que él amaba mucho. Por eso le dice, toma tu hijo Isaac, al que amas. Eso, si fuera probado en algo que no amara, que no estimara, pues no, está fácil, ¿verdad? Pero fue probado en algo que él amaba mucho, que era Isaac, pidiendo algo de lo que apreciamos mucho, reclamando algo de nosotros que valoramos realmente, porque solo cuando estamos dispuestos a dar lo que amamos, solamente cuando estamos dispuestos a entregar lo que queremos con todo nuestro corazón, podrá la verdadera lealtad al Señor manifestarse o esconderse en nuestras vidas. Si se esconde, no les haremos útiles, pero si se manifiesta, entonces estaremos en condiciones de ser llevados por Él a una nueva dimensión de fe, de ministerio, que nos mostrará que valió la pena ser probados y que valió la pena haber dado todo lo que se nos había pedido. Si miramos bien toda la historia, veremos que el Señor pidió a Abraham que le entregara a su hijo, pero al final no lo tomó de su mano, porque el propósito de la prueba no es quitarnos, sino aumentarnos, no es privarnos, sino enriquecernos, no es disminuirnos, sino aumentarnos. Pero quería ver la disposición, la lealtad, la fidelidad de Abraham. Finalmente no se lo quitó, ¿eh? Finalmente dice que cuando iba a alzar la mano, dice que si una voz del cielo dijo, Abraham, detente, detente. Ya no le hagas daño a Isaac. No lo quitó, pero tenía que ser probada la fidelidad, la lealtad de Abraham. ¿Ok? Como dijimos, me gustan mucho estas palabras. Al final, no lo tomó de su mano porque el propósito de la prueba no es quitarnos, sino aumentarnos. No es privarnos, sino enriquecernos. No es disminuirnos, no es disminuirnos, sino aumentarnos. Es el propósito de la prueba. Pero la gran lección aquí es que cuando el Señor nos demanda algo de nuestras manos, debemos actuar rápidamente, porque sabemos que detrás de cada demanda hay una bendición, detrás de cada exigencia hay una promoción, detrás de cada pedido hay una recompensa. Ya Abraham se movió sin chistar ni 2 o 3 días. Dice que al día siguiente ya estaba preparando todo, ya. Estaba preparando todo. Ok. Una bendición, una recompensa y una bendición esperando por nosotros si actuamos en fidelidad y obediencia, en lealtad, compromiso, en adhesión, en sumisión, en sujeción. Sin embargo, 2000 años después, en el mismo monte donde el Señor impidió a Abraham sacrificar a su único hijo, Dios, nuestro Padre Celestial, permitió que pues, sacrificara el suyo. En ese mismo monte, que es las cosas, ¿verdad? 2000 años después, ahí en ese mismo monte,
en ese mismo lugar donde iba a ser sacrificado Isaac, en ese mismo monte, ¿cómo son las cosas? Es increíble, ¿no? En ese mismo monte, en ese mismo lugar, 2000 años, Yeshua iba a ser sacrificado. Y bueno, este es realmente el final de la historia. Lo que fue en Isaac un adelanto, un cortometraje, fue una consumación en Yeshua. Lo que fue en Abraham una prueba, fue una realidad en Yeshua. Lo que fue en el monte Moría, un anticipo, fue una conclusión definitiva en Yeshua. Esto es lo que hace de esta lección de la Torah altamente ilustrativa, altamente profética, altamente didáctica. O sea, increíble esta lección. ¿Ok? Aquello fue sombra con Isaac, pero en Yeshua fue realidad. En Isaac fue un anticipo, pero en Yeshua fue una conclusión. En Isaac fue un ensayo, pero en Yeshua fue la consumación. Entonces, pues que Dios nos ayude y nos inspire a estar preparados, listos, con nuestra lealtad, fidelidad a Dios, súper dispuestos, como dicen por ahí el antiguo lenguaje así de años, no vacilar, no dudar, sino estar listos para cuando Dios demande algo, porque cuando Él pide algo es porque viene algo mayor, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, paciencia, paciencia. Nuestro apego a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra cercanía a Dios, no renegar, no salir corriendo, que no nos asuste el reto, la prueba, la situación. ¿Me explico? Porque a mí le viene el reto, la situación y salimos despavoridos, salimos corriendo, desesperados, a pedir ayuda por todos lados, en vez de mostrar mayor cercanía a Dios. Mayor cercanía, mayor Señor, ayúdame a pasar la prueba, dame fuerza, consuélame. Salimos corriendo y despavoridos por todos lados, ¿verdad? En vez de orar a Dios y pedir dirección y consuelo, y luego pedir ayuda, que vea con el vecino, vete con aquel, vete con el doctor. Espera. Primero lo primero, porque nos asustamos, así es. Viene la prueba y nos asustamos y corremos, salimos despavoridos para todos lados y menos acercarnos pues a la fuente de consuelo, de protección. Ok, es que Dios nos ayude, nos inspire. Y bueno, para concluir, estamos todavía súper en buen tiempo. Para concluir, hablemos un poquito de un asunto más técnico para concluir esta charla. Ok. Algo más técnico me refiero, vamos a hablar de un principio que encontramos en la Biblia muchas veces. Y bueno, pues merece que estemos enterados de cómo funciona este principio en la Biblia. Y se titula la ley de la agencia. Ley de la agencia. Como introducción, es común encontrar en las Escrituras situaciones en las que Dios delega autoridad a seres creados. Dios delegando autoridad a seres creados. Por ejemplo, la palabra traducida como ángel viene de la palabra hebrea malach y es usada para hacer referencia a mensajeros o emisarios, tanto celestiales como terrenales, ¿ok? Un malach, bueno, que después, ahorita explico aquí, un malach, un representante, un mensajero, un emisario de parte de Dios, puede ser o celestial o puede ser terrenal, ¿ok? Un mensajero de Dios. La palabra malach tiene el significado de enviado, mensajero, emisario, representante, un embajador. Dios tiene estos enviados, mensajeros, emisarios, representantes. Y vuelvo a repetirlo. Puede ser tanto celestial como terrenal. Notemos que malach, entonces, tiene que ver más con función. Tiene mucho más que ver con la función que con la naturaleza de la criatura. O sea, no es el enfoque en un enviado de Dios, no es tanto la naturaleza de la criatura. Lo importante
es la función como representante, como emisario, como mensajero. Eso es lo importante. Sin embargo, aquí es interesante, la palabra malaj es menos utilizada para mensajeros humanos, ya que para esto se suele denotar por el término shaliach. O sea, malaj, enviado, representante, mensajero, malaj puede ser celestial o terrenal. Sin embargo, con el paso del tiempo, malaj llegó a identificar más a emisarios o representantes celestiales. Y surgió una palabra que es shaliach. Y shaliach hace referencia a un emisario o representante terrenal. ¿Ok? La palabra shaliach, agente, emisario, enviado, es un término legal para una persona empoderada por alguien más para actuar en su lugar. En palabras del Talmud, el shaliach de una persona es como él mismo. El shaliach de una persona es como él mismo. Esto es, funciona como las cartas, una carta poder. Se puede poner a un representante, alguien que me represente, pero le doy un documento para que me represente legalmente. O sea, en un momento dado, en una cuestión legal, esa persona me representa y esa persona puede ser, tú te le puedes, tú le puedes, te puedes referir a ella como señor Gilberto, supongamos que se le doy a Cristina. Cristina, tú me vas a representar, aquí está mi firma ante notario, tú eres mi representante. Te la entrego a Cristina. Y ella puede ir al Infonavit o al, señor Gilberto, yo soy. Necesito que lea todo esto y que firme. Porque yo tengo esa facultad legal de que tú me de representarme. Puedes hacerlo. Y le puedes, señor Gilberto, dígame. Y ella puede responder así, señor Gilberto, sí, dígame. Y la persona le puede decir, no, no, tú eres Cristina. No, 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 no. Soy el señor Juan Gilberto Corpus Palacios. Este documento me lo acredita, yo lo estoy representando. ¿Me explico? Así funciona. Bueno, así funciona también en la cultura hebrea. Dios tiene representantes, ya sea celestiales o terrenales. Y cuando Dios utiliza un representante, pues te puedes dirigir a ese representante como si fuera Dios, pero no es Dios. ¿Qué les parece? Algunos básicos, entonces, son los siguientes. Dice en Juan 5:37. También el Padre que me envió, decía Yeshua, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice Yeshua de Dios. Fíjense lo que dice Yeshua de Dios. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahí tiene que, como dice, ahí empezar a trabajar. A ver, ¿cómo que a Dios ni hemos oído su voz? Nadie dice, nadie nunca ha oído su voz, ni nadie ha visto su aspecto. Ya tenemos un problema, porque aquí dice que Abraham, Dios se le apareció a Abraham y Abraham empezó a hablar como si fuera Dios. Pues no dice que Moisés, que Dios hablaba con Moisés cara a cara. No entiendo. No entiendo. A ver, ya me está confundiendo. Alguien podría decir. Pero dice Yeshua, de Dios nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice también en Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero dice aquí muy interesante, nadie ha visto a Dios.
1 Juan 4:12. 1 Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 6:16. El único, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Sabe dónde habita Dios? Dice, habita en luz inaccesible. No se puede acceder a donde está Dios. A quien ninguno de los hombres ha visto, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y gloria y el imperio sempiterno. Amén. Qué interesante, ¿no? Dice a Dios, nadie lo ha visto. A Dios, nadie lo ha oído. Él habita en luz inaccesible. Dice Yeshua, a él, de Dios, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro. Nadie. Entonces, ¿cómo le hacemos? Con todos los pasajes de la Biblia dice, y Dios le habló a Abraham, y Dios se le apareció a Abraham, y Dios se le apareció a Moisés, y Dios estaba hablando en medio de la zarza, y Dios, ¿cómo se concilia todo eso? ¿Me explico? Pero algo básico es esto. Dios nadie lo ha visto, nadie ha escuchado su voz, Él habita en luz inaccesible, nadie puede acceder a donde está Dios. Ok, entonces, ¿cómo vemos estos pasajes en la Biblia? Y bueno, eso se soluciona con este principio que ya dijimos, el principio de ley de la agencia. Dios tiene emisarios, representantes, tanto terrenales como celestiales, y esas personas tienen vamos a llamar así, un documento legal de parte de Dios que le permite a esa persona actuar como si fuera Dios y tú referirte a esa persona, a ese representante o emisario, como si fuera Dios. Obviamente no lo es, pero es un representante, como una carta legal. Cuando se le encomendó esa misión a ese emisario, sea terrenal o celestial, Dios le dice, tú me vas a representar. Y todo el mundo se le puede representar y Dios, y puede utilizar el nombre. Por eso dice, y Dios le habló a Moisés, y Dios le habló a Abraham, y Dios se le apareció. Y Abraham le dijo a Dios, oye, ayuda, pero no, no es Dios realmente. No es Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, ni nadie ha escuchado su voz. Pero puede actuar a través de emisarios, representantes. ¿Ok? En algunas ocasiones, la Biblia, el mismo texto, nos ayuda a entender o nos da luz para entender qué es lo que sucedió. Por ejemplo, solamente voy a referir el versículo en Génesis 32:30, Jacob lucha con Dios, en Génesis 32:30. Tanto que Jacob dice, el nombre de aquel lugar se llama Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. En Génesis 32:30. Dice Jacob, estaba peleando con alguien ahí y le llamó a aquel lugar, al final de la lucha dice que le llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Pero volvemos a lo mismo. Hay principios inamovibles, como 2 más 2 son 4. Si a Dios nadie lo ha visto, nadie ha escuchado su voz, habita en luz inaccesible, ¿cómo es que Job dice que vio o peleó con Dios y vio a Dios cara a cara? ¿Qué es lo que sucede? Un representante. ¿Ok? De hecho, vean cómo el mismo texto nos ayuda a resolver el asunto. Por ejemplo,
Génesis 32:30 se hace referencia a este pasaje en Oseas 12:4. Oseas 12:4. Ese va a estar difícil que lo busques, Pati, que lo encuentres. Oseas. Está muy allá, muy... Pero en Oseas 12:4... Oseas 12:4, como 5 libros antes de Malaquías, en Oseas 12:4, vean lo que dice. Hablando de Jacob, dice, venció al ángel y prevaleció. ¿Ok? Venció al ángel y prevaleció. La pregunta, a ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Vio y luchó con Dios cara a cara? La respuesta es no, porque a Dios habita en luz inaccesible, nadie ha escuchado su voz ni visto su rostro, pero es muy interesante que el mismo texto en esta ocasión sí nos dice que quién estuvo realmente peleando y a quién vio Dios, Jacob, a quién vio Jacob realmente, y dice Oseas 12:4, venció a quién, al ángel, mientras que acá en Génesis 32:30 dice que era Dios, pero acá en Oseas 12:4 dice que era un ángel. Ahí comprobamos, ahí vemos que realmente Dios no lo puede ver, nadie lo puede escuchar, habita en luz inaccesible, pero se manifiesta a través de emisarios, a través de mensajeros. ¿Ok? Por ejemplo, Éxodo 13:21. Éxodo 13:21 dice, y el Señor, Yuhebabje, iba delante de ellos. Nuevamente, Dios habita en luz inaccesible. Nadie lo ve. Entonces, ¿cómo dice ahí el texto de Éxodo 13:21? Que el Señor o que Dios iba delante de ellos. Porque lo encontramos en Éxodo 14:19, nos aclara que quién realmente era el que iba delante de ellos. Y dice Éxodo 14:19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién iba realmente? Pues un ángel, un representante, porque Dios no puede ser, porque a Dios nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado y habita en luz inaccesible. ¿Ok? Por ejemplo, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Ahí en ese mismo capítulo encontramos la respuesta. ¿No lo tienen? Éxodo capítulo 3. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién? Dice, el ángel, un mensajero, un malaj, un emisario de Dios, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y lo dice el versículo 6, y dijo, yo soy, ¿qué dice? El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a quién, a Dios. Y lo dice el versículo 7, dijo luego Dios, o sea, está hablando con Dios, aparentemente, pero nuevamente, si Dios, nadie ha escuchado su voz, nadie lo ha visto y él habita en luz inaccesible, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque al principio, realmente en el versículo 2 nos dice quién realmente era.
¿quién realmente eres el que estaba hablando en medio de la zarza? Dice, el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa y se manifiesta a través de emisarios, representantes. ¿Ok? ¿Qué les parece? A Dios nadie lo ha visto, nadie ha escuchado su voz, nadie puede resistir estando con Dios, pero lo hace a través de emisarios representantes. Y ese emisario representante, como en este caso, fíjense, está bien clarito porque ese emisario representante dice, yo soy Dios. Yo, o sea, dice yo soy el Dios de tus padres. Se habla como si fuera él, dice yo soy. Pero obviamente no es. Voy a repetirlo. En el caso de la carta poder, si yo doy una carta poder, esa persona a quien se la dé, esa persona puede decir, señor, ¿se encuentra aquí en esta sala el señor Gilberto Corpus? Sí, aquí estoy. Pero, y nadie podría decirle, no, usted no es. Y si alguien se atreviera a decir, tengo un documento firmado ante notario y yo soy representante legal del señor Gilberto Corpus Palacio. Le voy a suplicar que cada que se dirija al señor Gilberto Corpus Palacios dé la oportunidad de expresar, yo soy Gilberto Corpus Palacios. Ah, ok, discúlpenos. ¿Me explico? Es una carta de poder. Igual aquí, yo soy Dios. Yo he visto la aflicción, yo te voy a ayudar. Y Moisés está bien, pero Dios, ayúdame. Y yo no, aunque él se puede estar refiriendo con Dios, pero realmente no es Dios. Es un mensajero, un emisario que tiene una carta poder, su poder. Y se le puede dirigir como si fuera Dios, pero no es Dios. Y de esto abunda mucho en la escritura. Pero volvemos a lo mismo. Un principio inamovible, como 2 más 2 son 4 es, como ya lo vimos en el texto, a Dios nadie lo ha visto jamás, nadie ha escuchado su voz, y Él habita en luz inaccesible, donde ningún hombre, dice el texto, que es el 1 Timoteo 6:16, donde a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Ok? Entonces, así funciona esta ley de la agencia, este eh, término legal, es un término legal. Y bueno, esto nos da una referencia de qué sucede cuando en pasaje, cada que usted ve un pasaje, y Dios le dijo, y el profeta tal le dijo a Dios, ¿no? Realmente ya debe estar automáticamente en nuestra mente, debe de entender que no es Dios, es un malaj, un shaliach, un representante, un emisario al que Dios designó. Obviamente hay muchas reglas, hay todo un estudio, yo creo que ya subí ese estudio en YouTube, donde hay reglas, me explico. O sea, puede representar a Dios en una misión, no en todo. Por ejemplo, si le doy a Cristina un documento legal para que me represente en Infonavit, ella no puede ir después al IMSS o acá con Cirilo, vengo para que a sacar fiado aquí. No, no. Tu documento es nada más para Infonavit. No puedes utilizarlo para ninguna otra cosa. Y si lo andas utilizando para otra cosa, viene la ley. ¿Por qué? Lo andas utilizando. Y bueno, igual. Dios envía emisarios, representantes para una misión específica. Y ese emisario representante no puede andar haciendo otras misiones. ¿Me explico? Hay muchas reglas de cómo funciona esto de la ley de la agencia o del shaliach. Muchas reglas de cómo funciona, ¿me explico? Para referencia, bueno, pues ahí está el estudio en YouTube. Muy bien, pues yo creo que así terminamos la parte técnica. La parte técnica, y esto lo sacamos porque vemos en el texto ahí del capítulo número 18 de Génesis, precisamente eso, ¿verdad? Dice en Génesis 18, después le apareció ¿quién? Dios en el encinar de Mamre. La pregunta es, ¿se le aparece Dios? No es posible.
Dios habita en luz inaccesible, nadie lo ha visto ni nadie lo ha escuchado. Entonces, este personaje que se aparece aquí presentándose como Dios es un emisario, un representante, que se presenta como si fuera Dios, actúa como si fuera Dios, pero no es Dios, ¿verdad? Un malaj, un shaliach fue enviado con esa carta poder, y entonces dice, yo soy Dios, yo soy el de tus padres. Listo que hagas esto, aquí, acá, acá. Y Abraham, sí, Dios, ayúdame, pero no era Dios. Ok. Muy bien, pues vamos a concluir este día de actividades y bueno, pues vamos a ir apuntando y vamos a ir reflexionando en las lecciones prácticas, en las enseñanzas de vida, en las reflexiones que vimos en esta mañana, la cual, pues la primera de ellas, como ya dijimos, la titulamos Para Dios no hay imposibles y debemos estar abiertos siempre. Cuando nos relacionamos con Dios, con su palabra, con la oración, cuando nos relacionamos en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, debemos estar abiertos a que pueden suceder cosas inexplicables, sobrenaturales, pero Dios actúa. ¿Ok? Vimos también la importancia de la intercesión. Estar pidiendo por otros, por la familia, por aquella persona. Hoy ora por mí, por nosotros. Vamos a orar. Llega un momento en que Dios dice, ya no intercedas. Ya. Llega un momento en que no intercedas, porque incluso si sigues intercediendo, eso podría resultar en un grave problema para ti mismo. Deja ya el asunto en las manos de Dios. ¿Me explico? Ya. ¿Se acuerdan como cuando hablamos de Moisés? Que no se le permitía entrar a la tierra prometida. Ya, suelta el asunto. Dios dijo, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Nada más lo vas a ver de lejos. Ya cuando Dios le dijo eso, Moisés dijo, suelta el asunto. Ya, ¿para qué seguir orando? Ya Dios dijo que no. Y como decía Maimónides, a Dios no lo puedes sobornar como un juez, como un policía. Ándele, o cómo le hacemos, ándele. Ay, lloriqueando. No, es que fíjese que mi mamá es buena. Con Dios no es así. No dice, nunca, decía Maimónides, nunca se te ocurre que puedes sobornar ni influenciar con tus sentimientos a Dios. No es un humano. Es que nos trata como un padre, me explico, pero no lo puedes sobornar. Decía Maimónides, no puedes, no juegues así con Dios. No se te ocurra cuando te acerques a Dios. Decía Maimónides, ni siquiera pienses cuando te acerques a Dios. Ay, le voy a hacer la llorona a Dios aquí. Ay, no, no pienses de Él así. Piensa Él como un rey justo, con justicia. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender esto de la intercesión. Número 3, hablamos por la importancia de y saber que vienen pruebas a nuestra vida y que necesitamos estar listos. Tarde o temprano nuestra prueba, nuestra fidelidad, nuestro apego a Dios, nuestro amor a Dios, pues es real. Dios ya lo sabe, pero a lo mejor tú y yo no lo sabemos qué tan firmes y qué tan leales somos a Dios hasta que viene una situación que Dios la permite. Y ahora sí, ¿ya te diste cuenta cómo me decías que estabas conmigo? Y que me decías Señor, y orabas, y esto, y lo otro, y al final corriste para otros lados. Entonces, para que nosotros nos demos enterados dónde estamos parados en nuestra relación con Dios. ¿Ok? Y bueno, ya después empezamos a hablar pues de la aquedad y nuevamente reforzamos lo de las pruebas, que las pruebas vienen a nuestra vida con el propósito de aumentarnos, con el propósito de enriquecernos, de bendecirnos, de quitar impurezas de nuestra vida, de nuestros rasgos de carácter. Me explico, a lo mejor somos intolerantes, enojones, andamos viendo lo que no debemos ver, haciendo lo que no debemos de hacer. Ya date cuenta de que tienes que abandonar eso y que pasarte por fuego para que salga toda esta impureza. Ok, y bueno, esa es las lecciones que vimos en esta mañana en la parashá que se tituló Vayera y apareció. Ok, bueno, pues bendiciones para todo y bueno, qué bueno que nos acompañaron a